Bueno, entonces vamos a ver metodología de entrenamiento. Los principios del entrenamiento son los siguientes. El principio de adaptación o supercompensación, que estuvimos hablando de él en las sesiones anteriores, que les mencioné mucho, cómo irse adaptando a los nuevos estímulos que se van a ir presentando para ir generando mejoras en el rendimiento físico. La parte de la progresión, que es el principio progresivo, es decir, el ejercicio siempre tiene que ir de menos a más. Yo se lo digo porque no sé si a ustedes les ha tocado que, o al menos yo sí he escuchado o escuché durante algún tiempo, que hay planes de fortalecimiento muscular que van de más a menos, o sea, no van de menos a más. Siempre vamos como que incrementando las cargas poco a poco, pero en algún momento por ahí salió un protocolo que era ir con toda la carga y después ir disminuyendo, lo cual pues, va en contra de todos los principios del entrenamiento. Entonces, ese tipo de entrenamiento no está bien, va en contra de lo que sería un principio básico para generar una buena fuerza y un buen principio de adaptación. Y ahorita vamos a ver por qué no puede ser así. Pero la progresión siempre tiene que ir de menos a más. La continuidad, esa parte de que hacemos ejercicio, dejamos de hacer mucho tiempo ejercicio y volvemos a hacer y vemos que nunca avanzamos, es esa parte porque no le damos la continuidad. Tenemos que tener una cierta continuidad y saber hacer las pausas adecuadas para poder tener los resultados que deseamos, porque también si no hacemos pausas resulta contraproducente, fatigamos, saturamos nuestro sistema y no podemos obtener esa nueva adaptación que nos permita mejorar el rendimiento. Tenemos que saber la intensidad de la carga, del estímulo que estamos metiendo y eso también influye muchísimo en los objetivos que buscamos. Si es un objetivo de resistencia, si es un objetivo de fuerza, si es un objetivo de explosividad, si es un objetivo de simplemente conservar la salud. La especificidad que hablábamos precisamente en la última clase, en donde ya metíamos actividades de coordinación, actividades de agilidad, de velocidad, qué tipo de ejercicio, hacia qué actividad me voy a ir especificando, hacia qué gesto deportivo o gesto motor voy a estar trabajando. La individualidad, desde luego, no todos tenemos las mismas características, eso lo vimos con la frecuencia cardíaca. Aunque tengamos la misma edad, pero tenemos diferente frecuencia cardíaca basal, el trabajo de entrenamiento va a ser muy diferente porque la adaptación va a ser completamente diferente. Pero los grupos de trabajo tampoco funcionan muy bien. Cuando quieres sacar el adecuado desempeño, tienes que ir de manera individual. Si es una clase, es eso, es una clase. Pero si quieres sacar el mejor provecho para mejorar el rendimiento y ser competitivo, tiene que ser un trabajo individual. Y si es rehabilitación, el principio de individualidad sí es muy, muy importante. La multilateral Bueno, bueno, que es muy importante también para que el paciente no se aburra, para que el paciente siga teniendo retos en su adaptación hacia nuevas adaptaciones y mejore todavía más en lo que estamos buscando. Entonces, empecemos por el primer principio, que es el de adaptación o supercompensación. Este es el más importante de todos, considero yo, porque esta es la base del entrenamiento, el por qué funciona y el por qué no funciona. Los demás son importantes, pero son complementos o van dentro de esta parte que digamos es el plano de diseño de un plan de trabajo. Y todo se traduce en esta gráfica. Esta gráfica que quiero que se la aprendan súper bien, súper, súper bien, por favor, apréndansela. Sí, así como está, así como la ven, por favor. Tomen la foto, hagan lo que quieran, pero quiero que la tengan esta imagen bien clarita. Tenemos dos ejes, una que va a marcar el tamaño de la carga que se va a aplicar, ¿sí? Esta es una carga o un estímulo que se le va a aplicar a un estado de reposo, y esta carga, lo que me va a generar en esta persona que está acostumbrada a tener una actividad que va en esta curva, todo el tiempo, digamos que es nuestra actividad, me levanto, salgo, tomo el camión, llego al trabajo, me siento en la oficina, regreso en el autobús, otra vez me voy a mi casa y se me acabó. Cualquier cosa que esté por encima de esta actividad ya es una carga extra que me va a alterar mi sistema estable. Si estoy por debajo de esta actividad, me la paso dormido todo el día, no voy a generar ningún efecto. Pero si me voy por arriba, sí voy a alterar algo aquí que me va a generar ¿qué? Un desgaste o fatiga. Esta carga que yo le metí extra, como por ejemplo irme a correr, cargar cosas, hacer ejercicio, esto me va a generar la fatiga natural que se debe de presentar. Pero ¿qué pasa? Que después de un tiempo, esta fatiga empieza a recuperarse y eso se le llama recuperación o restitución, llegando a recuperarse al punto original. Pero este estímulo hizo que nuestro cuerpo dijera, hay algo que me está solicitando que no podía hacer y ahora tengo que adaptarme a esta parte. Por lo tanto, va a generar un efecto de restitución ampliada o llamado supercompensación. Y esta es la ganancia que obtuve por esforzarme un poquito más. Entonces, esta parte de acá es lo que estoy ganando, es la parte de la supercompensación. Y posteriormente, si yo no mantengo esta fase de supercompensación que gané, voy a ir perdiendo también poco a poquito. Entonces, ante una carga, voy a tener resultados favorables, ya sean mejoras en la resistencia, mejoras en la fuerza. Si trabajo con estímulos de pesos mayores a lo que estoy acostumbrado a cargar, voy a tener este beneficio que se va a traducir en fuerza. Si trabajo más tiempo en la bicicleta, en la caminadora, esto se va a traducir en tiempo de resistencia y voy a aguantar más tiempo, fatigarme tanto. Y esto está muy por arriba de la fase en la que iniciamos sin actividad física. Entonces, esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces dejamos que esto se fatigue, se recupere, y tenemos esta restitución, pero muchas veces otra vez dejamos que caiga, ya no le damos esa continuidad. ¿Sí? Aquí es donde se pierde esa continuidad, ya no hay, y otra vez volvemos a empezar después y queremos seguir un ciclo, pero no damos los tiempos adecuados, o a veces exageramos y no dejamos que se recupere el sistema. Entonces, es muy importante que después de un estímulo, después de la fatiga, dejemos adecuadamente el tiempo de recuperación o supercompensación. Esto va a variar, esto es importantísimo, especialmente con las cargas de peso, en donde sí tenemos que darle un tiempo de descanso y tenemos que darle los tiempos adecuados para la recuperación del músculo. No tanto para el ejercicio continuo cardiovascular, que ese es diferente, pero sí para los pesos que generan lesiones a nivel muscular. Entonces, ¿alguna duda con esta gráfica? no, no, doctor. ¿No? Muy bien. Bien, ahora, entonces tenemos la secuencia del entrenamiento. Tenemos la carga, los genera el desgaste, viene la recuperación, la supercompensación. Esta supercompensación me va a generar una adaptación. Esta adaptación facilita nuevos estímulos que me va a generar otra nueva adaptación. O sea, basándome en esto, puedo ir incrementando las adaptaciones hasta tener un rendimiento muy por encima de lo que inicié mi temporada. Ahora, hablemos de intensidad o estímulo. Es importante saber cómo voy a meter la intensidad de la actividad. Si le voy a meter una actividad que está por debajo de lo que yo realizo, esto es una zona que no me va a generar nada de entrenamiento, ningún beneficio. Está por debajo de la dosis que le voy a administrar. ¿Sí? Se llama subentrenamiento. Pero si yo me excedo en el ejercicio, voy a tener una parte del sobreentrenamiento. ¿Sí? Voy a estar sobreentrenado y esto me va a perjudicar porque tanto esta parte no me entrena como esta parte me puede llegar a lesionar. Entonces tengo que saber la intensidad adecuada para estar en una zona de entrenamiento que sí me permita obtener los resultados favorables. Es decir, siempre por encima de lo que estoy acostumbrado a hacer. Esta es la carga, me va a generar la curva para generar una supercompensación. ¿Sí? ¿Te dan cuenta de esto? El estímulo, la fatiga, la recuperación, la supercompensación. La fatiga, la recuperación y la supercompensación. Y así vamos a ir incrementando estas cargas. Entonces las cargas de medianas a altas son las que están en la zona de entrenamiento de beneficio. Y las que exceden esta parte ya son perjudiciales. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Quién está tosiendo? No, nadie. ¿Nadie? No. Ah, ok. Muy bien. Bueno, entonces,
Sí se entiende esta parte, ¿no? Es lo que hemos estado viendo. Si está por debajo, no tengo beneficio. Si está por arriba, me lesiono. Tengo que estar en los tiempos adecuados de entrenamiento y quiero saber hacia dónde lo voy a dirigir. Hacia una parte de resistencia, hacia una parte cercana al umbral anaeróbico o al umbral aeróbico. Eso se acuerdan que lo vimos. Si estoy cerca del umbral aeróbico, tal vez voy a tener un proceso de glucólisis de entrenamiento aeróbico. Y si me voy acercando con intensidad, me voy acercando a la parte anaeróbica y después viene la parte que ya está por completo solamente para profesionales, en donde tengo que manejar lo máximo en intensidad, en fuerza, en velocidad, es decir, en explosividad, es decir, en condiciones ya al 100% de la intensidad. Y por debajo, pues es una actividad muy leve realmente, ¿no? Es una actividad que no requiere gran energía. Entonces, siempre la zona de entrenamiento la vamos a dirigir entre las actividades de actividad moderada a actividad alta. Este es un esquema de cómo se traduciría si ponemos una liga y le generamos una fuerza, esta liga va a rebotar y esta, entre más la sumamos, más va a botar, es decir, va a ser el beneficio que tenemos. Pero si nos excedemos de fuerza, se va a romper y esto es llegar, rebasa lo que es el fallo y empezamos a tener una lesión ya generada porque sobresolicitamos el sistema al que no estaba capacitado. Ahora, las cargas tienen diferentes aspectos. Tenemos que conocer su valor, ¿sí? Desde la carga ligera, mediana, grande o extrema, en donde vimos que cuando tenemos el beneficio es en la zona de esfuerzos medianos, esfuerzos grandes, que la ligera y la extrema ya son, básicamente la extrema es posiblemente lesiva y la ligera no va a generar ningún resultado. Pero también lo podemos conocer como carácter extensivo o intensivo. El extensivo más o menos va a ir en promedio entre el 60 y el 80% de la capacidad y lo que va a hacer aquí principalmente va a ser por ejemplo, el número de repeticiones de un ejercicio y no tanto por las series. Es decir, vamos a extender el ejercicio para obtener resultado y principalmente para ir mejorando la resistencia. Y la intensiva no es tanto de repeticiones, sino de intensidad, de cargas mayores, pesos, menos repeticiones, pero tal vez más sets con menos cargas, menos repeticiones, es decir, estamos incrementando para generar potencia. Y esto probablemente vaya entre el 80 al 100% de las cargas de trabajo de entrenamiento. ¿Sí? Entonces, extensivo es más que nada para carácter de resistencia, el intensivo es más para carácter de fuerza e intensidad explosiva. Y obviamente por el tipo ya va orientado hacia la especificidad de lo que deseamos obtener, hacia dónde va, para qué tipo de ejercicio y qué tipo de carga, dependiendo si es una maratón, si es unos 100 metros, todo va dirigido específicamente al tipo de competición. Entonces, el estímulo se mide con intensidad, que sería la parte de este valor, que es ligero, mediano y extremo. El volumen, que va a ir ya sea de carácter extensivo por número de repeticiones o intensivo por número de sets, con menor carga, con mayor carga de peso, ¿sí? O puede ser ya, y también la parte de la especificidad, que es precisamente el tipo de orientación al que va dirigido. Los efectos de las cargas pues son inmediatos, que es la fatiga y la recuperación, los próximos, que es la supercompensación que ya vimos, y los diferidos ya sean que son las adaptaciones semipermanentes o permanentes, es decir, esto ya es trabajo a largo plazo, cuando ya el cuerpo empieza a tener cambios fisiológicos importantes, cambios neurales y después cambios anatómicos, principalmente el aumento del diámetro de la fibra muscular, que nos va a generar hipertrofia, tal vez en algunos casos, adaptaciones cardiovasculares, que eso va a tener un efecto ya duradero, que es muy difícil que dejando de hacer una semana o dos de actividad física nos desacondicionemos, sino que esa memoria la vamos a mantener y van a ser cambios importantes. Claro que si lo dejamos pasar, regresamos desde nuevo al punto basal, pero si lo mantenemos, podemos mantenerlo adecuadamente solamente dando unos estímulos para mantenernos a ese nivel de rendimiento físico. Después tenemos esta parte de la progresión, es lo que les decía, si se interrumpe el ejercicio o si no se hace adecuadamente, pues podemos no tener los resultados que deseamos. Entonces, normalmente viene el estímulo, se fatiga, se recupera, genera una supercompensación, y esa supercompensación está muy por arriba de donde empecé. Si yo aquí en el punto máximo de la supercompensación le meto una segunda carga de trabajo, es decir, repito mi sesión de entrenamiento, voy a volverme a fatigar y voy a volver a recuperar y generar otra supercompensación. Pero no estoy estimulándolo desde el punto donde inicié, sino estoy estimulándolo cuando tuve la primera adaptación. Y esto va a facilitar que la segunda supercompensación tenga una segunda adaptación mayor a la primera. Y así sucesivamente, esto va a ser un incremento progresivo y una mejor adaptación ya en esta parte de acá, que es el último estímulo en relación a la parte inicial. Es decir, este rendimiento es muchísimo mejor que este rendimiento, ¿sí? Solamente aprovechando los picos de la supercompensación y no dejando que se nos caiga el entrenamiento. Si aquí ya quiero hacer una meseta, aquí ya mantengo porque aquí llegan mis objetivos de tratamiento. Si yo sigo buscando, tal vez estoy perfeccionando para buscar un nivel de competitividad mayor. Pero si yo me mantengo acá, pues no voy a tener nunca el beneficio que estoy buscando. Entonces, esto es para mejorar, busco mi objetivo y aquí lo puedo mantener en una meseta o ir superando todavía más mis metas. Esto es lo que ya vimos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo voy y hago el fin de semana actividad en el gimnasio o voy a la alberca o lo que sea, me fatigo, me recupero y tengo una supercompensación, pero viene todo el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no vuelvo a hacer nada, llega el sábado y otra vez me voy al gimnasio y me recupero, obtengo un beneficio, dejo pasar toda la semana y otra vez el fin de semana. Es decir, todo ese tiempo en donde yo tenía que haber metido un refuerzo para ir incrementando, estoy dejando que recupere todo otra vez al principio. Vuelvo a meter el estímulo y puede pasar semanas y meses y yo siempre voy a estar al mismo nivel. ¿Por qué? Porque aunque estoy yendo cada 8 días al gimnasio a matarme, a sudar y a hacer todo, no noto mejorías en mi rendimiento porque no le estoy dando la continuidad para buscar las adaptaciones, sino todo el tiempo estoy adaptado al mismo estímulo, lo cual me va a mantener siempre en el mismo nivel de rendimiento. Entonces, es un error aquí el hecho de no darle el refuerzo a mitad de semana, sino dejar pasar varios días y volver a empezar desde el principio. Entonces, normalmente siempre voy a estar cansado, voy a decir, nunca me adapto, nunca bajo de peso, nunca genero fuerza, siempre estoy igual. ¿Pero por qué? Porque no le doy la oportunidad de la adaptación, sino que simplemente estoy dejando que regrese al principio de donde inicié. Ahora, aquí, ¿qué pasa cuando es todo lo contrario? Le meto el estímulo, viene la fatiga, viene la recuperación, pero no dejo que ni siquiera se recupere para generar la supercompensación, sino cuando apenas estoy recuperando, le vuelvo a meter la carga. ¿Qué va a pasar? Me voy a fatigar todavía más. Dejo que se recupere y no dejo que ni siquiera llegue a donde estaba, sino vuelvo a meter una carga y lo vuelvo a fatigar más. Esto va a disminuir mi rendimiento porque va a estar muy por debajo de cuando inicié. Es decir, no voy a dejar descansar mi músculo, voy a seguirlo trabajando y trabajando y trabajando y voy a estar cansado. ¿Sí? Si me excedo en el entrenamiento, como ocurre con muchos deportistas que apenas están en proceso de recuperación y quieren regresar de manera intensiva, se pueden lesionar porque meten entrenamiento tras entrenamiento, fatigan el músculo y cuando fatigan el músculo se lesionan. Viene la ruptura del tendón, de los ligamentos, alguna ruptura fibrilar por ahí y genera una lesión a final de cuentas. ¿Por qué? Porque le metieron muchas cargas en poco tiempo sin estar todavía listo para soportar. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, hasta aquí alguna duda. ¿Hasta aquí, no? Sí, sí. Bien, muy bien. Ahora, muy bien. Ahora, si es para solamente, esto no es para nosotros, esto es para los deportistas. Miren. Aquí, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, espérenme tantito, déjenme ver. Espérenme tantito.
Perdón, listo. Entonces, cuando el atleta se va de vacaciones o no tiene tiempo o va a hacer un viaje largo y no tiene el tiempo para poder meter las cargas adecuadamente, igual y empieza a hacer esto, le mete una carga, deja que se fatigue, no deja que se recupere, le mete las cargas como vimos anteriormente, pero recuerden que este es un atleta, sabe hasta dónde va a soportar su cuerpo, las cargas, y después de eso va a dejar el tiempo de descanso que va a durar tal vez su viaje o sus vacaciones o lo que sea, y esto, trabajo acumulado en él, al tener el tiempo de recuperación adecuado, va a permitir que tenga una supercompensación todavía mayor. Pero ojo, es aquí conociendo perfectamente bien cómo trabaja. Si es cualquier persona de rehabilitación, vamos a tronarlo porque no tiene las capacidades y no conocemos hasta dónde va, de por sí está lesionado, entonces podemos lesionarlo aún más. Entonces, esto es para personas que realmente conocen ya hasta dónde van a soportar las cargas, y esto normalmente lo hacen días previos a irse de vacaciones o de un viaje largo. Y lugar puede ser en cargas pequeñas o en una carga muy grande que le genere una super fatiga y que después tenga una super compensación aún más prolongada. Es decir, estos son métodos que utilizan algunos atletas cuando van a dejar de tener actividad durante varios días y al mismo tiempo acumulan todo ese trabajo y después viene el tiempo de recuperación para que después cuando regresen vuelvan a empezar desde acá arriba. ¿Sí? Pero esto en un paciente de recuperación, de rehabilitación, pues está lesionado. Obviamente va a ir directamente nuevamente a una mala evolución y podemos lesionarlo todavía aún más. Bien, es lo mismo, la carga grande o las cargas sumadas en los tipos de supercompensación, pero solamente para atletas. Ahora, este es un programa que es un ejemplo de un programa de ejercicio, ¿sí? Tenemos, como vimos en las gráficas anteriores, actividades que no tienen nada de entrenamiento, es decir, no mejora el rendimiento, zonas de recuperación principalmente, como vimos en la tabla de no recuerdo hace dos clases, que era muy por debajo, que era como parte de calentamiento, de enfriamiento, parte de actividad que no me genera una mejora de rendimiento, sino para activación antes de realizar el ejercicio, principalmente la parte del ejercicio aeróbico y de la fase de fortalecimiento muscular, ¿no? Y después de que esta parte de mantenimiento y mejora aeróbica viene la parte del ejercicio pegado en la zona anaeróbica, principalmente si lo hacemos continuo se convierte en aeróbico, pero si lo hacemos muy pausado vamos a generar fuerza, tal vez acercando la fase aeróbica o con la intensidad del ejercicio, tal vez acercándonos al umbral anaeróbico, todo depende de la intensidad que le metamos a la carga. Y finalmente, ya cuando rebasamos esta parte en el umbral anaeróbico o rebasamos el 90% de la capacidad, llegando al 100%, ya estaremos sobre el sobreesfuerzo. Y el sobreesfuerzo, si es una actividad continua y mi corazón no está capacitado para soportar esta carga de bombeo, pues me voy a infartar. Si es una actividad en donde no tiene la capacidad del músculo de soportar grandes cargas, pues voy a tener un desgarre muscular, voy a tener una lesión tendinosa, en fin, diferentes situaciones. Si el hueso no soporta esas cargas, pues se va a fracturar. Entonces, por acá abajo, digo, no tiene beneficio, pero sirve para activar y después de la activación de la actividad física, sirve para mejorar o para regresar a la calma y eliminar todos los desechos, principalmente la producción de lactato. Y si rebasamos la capacidad, llegamos al sobreesfuerzo. Entonces, aquí es un ejemplo, digamos que estoy planificando una semana un plan de trabajo, es un ejemplo nada más, y aquí yo el primer día le estoy metiendo series de repetición de fortalecimiento muscular, es decir, voy a empezar la semana cargando peso para fortalecimiento. El día martes le voy a meter actividad continua aeróbica, es decir, solamente lo voy a meter a caminar y andar en bicicleta, pero no voy a meter nada de fortalecimiento muscular. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que en esta fase, que es la de fatiga, empiece a tener la recuperación para que al siguiente día lo agarre en la fase de supercompensación y le meta unas series. Y a lo mejor no le meto una serie intensa, le meto una serie moderada. Y voy a seguir haciendo ejercicio aeróbico, mejorando todavía más la condición cardíaca, favoreciendo que haya una mejor entrega de oxígeno, de sangre a los tejidos y voy generando mayor resistencia. Es decir, las cargas de trabajo tal vez no van a ser tan intensas. Después de eso viene un trabajo ligero nuevamente, tal vez bicicleta, caminadora, algo de natación tal vez. Y después le voy a meter un trabajo de fortalecimiento intenso. ¿Sí? Pues decir, ya después de hacer algunas series voy a generar esa parte otra vez generando la fatiga y la compensación y lo voy a agarrar en la supercompensación para meter una carga importante que me genere una nueva adaptación y después de eso necesito un trabajo aeróbico nada más y finalmente darle un descanso. ¿Por qué? Porque va a ser una carga muy grande que necesito tener realmente una buena supercompensación para volver a iniciar la semana con series de fortalecimiento muscular. Entonces, el ejercicio de fuerza no se hace todos los días. ¿Por qué? Porque vamos a generar ruptura de fibras, va a haber un proceso inflamatorio y el músculo necesita tiempo para recuperarse y poder tener esa adaptación hacia el incremento de fuerza. Si yo le meto todos los días la misma carga de fuerza, lo que voy a hacer es que lo voy a fatigar y en lugar de mejorar, voy a sentir que pierdo fuerza conforme avanza el tiempo y voy a estar cansado y fatigado. Entonces, lo ideal es ir alternando los días, metiendo las series de carga de peso y el resto de la semana metiendo trabajo aeróbico para oxigenar mejor los tejidos y aprovechar esas fases de supercompensación para la formación de masa muscular o para la formación del incremento de fuerza o para mejorar el rendimiento físico. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda de cómo se planificaría un programa de ejercicios? No, doctor, yo todo claro. ¿No? Una cosa, doctor, Muy bien, porque estas... Sí. la reunión estaba, no sabía que el Zoom ya tenía poco tiempo, pero nos quedan solamente 3 minutos. Ah, Voy a empezar si quiere hacer ok. otra reunión, los otros 20 minutos. No, miren, no, miren, ahorita vamos a dejarlo aquí y la próxima semana vamos a seguir con esta, nos quedamos aquí porque ya me falta muy poquito, ya básicamente, solo faltan algunos principios. ¿Cómo ven? ¿Lo terminamos o lo vemos la próxima semana? Como guste, no hay ningún problema. ¿No? Bueno, entonces me avisas cuando se acabe o cómo lo hacemos para que reinicie la sesión. Sí, doctor, si quiere que termine y ya no sé si se puede reiniciar con este mismo link o le envío luego el otro. Ok, bueno. Entonces, bueno, también esto lo vamos a ver la próxima clase porque necesito que me elaboren un plan de trabajo, ¿sale? Ya cuando tengamos todos los elementos. Porque ya vemos la parte de lo que es el trabajo aeróbico, que serían los días alternados al fortalecimiento. ¿Con qué? Con la fórmula que vimos de intensidad del ejercicio, que ahí nos vamos a trabajar la frecuencia cardíaca por el VO2 max. Entonces, esta parte ya la podemos ir trabajando. ¿Qué tipo de ejercicio? Bicicleta, caminadora, ciclómetro, en base al tipo de lesión que tengamos, ¿no? ¿Cuál vamos a meter ahí? Ya podemos ir trabajando la intensidad del ejercicio con la fórmula que vimos, por cuánto tiempo y qué tipo de ejercicio le van a meter, llegando a tanta frecuencia cardíaca, que sería correspondiente al VO2 max, al 60%, al 70%, al 50%, al 80%, dependiendo del objetivo que tenga, ¿no? Si es un paciente hipertenso, si es un paciente que va a mejorar rendimiento físico, si es un paciente que va a competir en una competición de velocidad, de explosividad, en fin, ustedes ya van midiendo hacia dónde va. Si es un paciente que quiere bajar de peso o es un paciente que simplemente desea mantener su condición física, ya tenemos esta parte que es la parte aeróbica. Muy bien. La especificidad pues, tiene que ir dirigido al tipo de actividad deportiva específicamente. O sea, los ejercicios no son al azar, tienen que ir específicamente de acuerdo al gesto motor que estamos trabajando. Y eso va a ser reproduciendo los movimientos que se hacen para poder tener controlado cada uno de ellos y poder trabajar exactamente los rangos de movilidad y de fuerza adecuados para cada gesto que se va a ejecutar. Si es una fuerza concéntrica, si es una fuerza excéntrica, si es un movimiento a determinados grados, todo eso se puede reproducir y lo vamos a hacer muy, muy específico. Si es un trabajo de coordinación, si es un trabajo de equilibrio, si es un trabajo de resistencia, explosividad, todo ya se va a estar trabajando ya desde el punto de vista específico del ejercicio. Es decir, no todo lo vamos a entrenar igual. Y la multilateralidad es lo que vimos en la clase pasada, trabajamos fuerza, velocidad, coordinación, equilibrio, elasticidad y resistencia. Todo esto combinado nos va a dar el gesto deportivo. Es decir, todas las aptitudes y las
quinta Ajá. opción. Ahí le- ¿Presentar ahora? Ajá. Ok. Pantalla. Perfecto. Listo. Ahí está, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, veíamos la clase pasada cómo la combinación de fuerza, resistencia, coordinación, equilibrio, elasticidad van a permitir que desarrolle gestos adecuadamente o gestos deportivos que van dirigidos muy específicamente a cada actividad, ya sea un braceo, ya sea un golpe, ya sea una patada, ya sea un salto. Todo esto, combinándolo, nos va a representar lo que deseamos obtener. Entonces, esta parte o esta clase que vimos la vez pasada representa muchísimo, porque decía que son los ladrillos de lo que vamos a construir. Si armamos bien estos ladrillos, tendremos el diseño que nosotros deseamos, es decir, el gesto deportivo deseado. Si yo trabajo adecuadamente la fuerza, es una fuerza de tipo excéntrico con una coordinación adecuada, pues es un lance de un beisbolista tal vez, ¿no? Si yo quiero tal vez una fuerza de tipo explosiva, pues va a ser diferente en un golpe. En fin, todo va orientado hacia la actividad que realice el deportista, pero es muy importante todo lo que vimos, que son las capacidades y las aptitudes, porque ese es el trabajo específico que vamos a trabajar dentro del plan de ejercicio, es decir, no entra dentro del calentamiento, ni entra dentro del trabajo continuo, ni el de fortalecimiento, sino en el trabajo específico. Como vimos, esta parte se va desarrollando a lo largo de la vida, pero en nuestro programa de entrenamiento ya lo podemos meter como trabajo específico, trabajo que puede entrenarse, mejorarse y, desde luego, ser más competitivo en una actividad deportiva. Y ya, la parte, esto ya es repaso de lo que vimos, cómo se calcula la parte aeróbica, que es con la fórmula que vimos, que es 220 menos la edad, sacando la frecuencia cardíaca máxima, menos la frecuencia cardíaca en reposo, tenemos la frecuencia cardíaca restal, multiplicándola por el porcentaje que deseamos obtener, más la frecuencia cardíaca basal, ¿sí? Esta es la fórmula de otro autor, para arriba de los 60 años, pero es principalmente la que estaríamos utilizando, como habíamos mencionado. Y la misma tabla que ya estuvimos viendo, la parte que no es entrenable, que es la parte simplemente de recuperación, de mantenimiento, la parte suave, que apenas empezamos a tener un poquito de resistencia, en donde empezamos a tener, digamos, la transición entre una actividad que no es entrenable a una zona que sí es entrenable, que ya es la moderada, en donde ya aquí ya tenemos un buen rendimiento, mejora en la resistencia aeróbica, que es el ejercicio cardiovascular, y finalmente la tolerancia anaeróbica, en donde ya son los límites antes de cruzar una línea en donde ya estamos sobresolicitados o ya estamos entrando en una zona que tal vez ya, si no estamos capacitados, podemos llegar a tener una lesión. Pero les mencionaba que nosotros nos quedamos en esta zona, que es la zona de entrenamiento de actividad moderada, en donde es una actividad de moderada a algo de carga intensa, pero no tan intensa, simplemente entre un 60 y un 80%, sin exceder más allá de ya el 90% ya es un poco alto, pero digamos que entre 60 y el 80% sería una muy buena actividad de mantenimiento, acercándonos al umbral aeróbico y acá al umbral anaeróbico, sin llegar al sobreentrenamiento, pero tampoco sin quedarnos en el subentrenamiento. Y la parte del fortalecimiento muscular, que es cómo vamos a medir también la fuerza, mediante la determinación del 1RM, que es una repetición máxima, y en este caso hay muchos autores que dan su fórmula. Esta es la fórmula más utilizada para el cálculo de la repetición máxima. ¿Qué quiere decir una repetición máxima? Quiere decir el peso, la máxima cantidad de peso que puedo cargar en una sola repetición. Eso significa 1RM, lo máximo que puedo cargar en una sola repetición. Quiere decir que si vuelvo a hacer una segunda repetición, ya no voy a tener la capacidad de ejecutarla porque ya me fatigué con la primera repetición. Obviamente es muy difícil determinar esa capacidad de 1RM, por eso a veces determinamos 2RM, 3RM, 4RM, porque a veces decimos aguanté 3, aguanté 4, aguanté 2 repeticiones y me fatigué, ya no pude hacer la siguiente. Y ahí se calcula el 1RM para posteriormente sacar el porcentaje del peso que vamos a utilizar. Entonces el 1RM es el peso con esos coeficientes que ya están establecidos por el número de repeticiones. Es decir, esos coeficientes ya están determinados en la fórmula y los datos que se le van a agregar a esta fórmula es el peso que yo cargué por el número de repeticiones. Es decir, si aguanté 3 repeticiones, son 3 repeticiones de tantos pesos. Aguanté un peso de 15 kilos 3 veces. Bueno, se le pone 15 y el número de repeticiones en esta ecuación y me obtengo cuánto es lo máximo que puedo cargar. Y así, sucesivamente, vamos a ir metiéndolas. Por ejemplo, si alcanzas a hacer 5 repeticiones, pues 5 repeticiones de cuánto aguanté 10 kilos, bueno, pongo 10 kilos, 5 repeticiones, hago la ecuación y obtengo el 1RM. Y después de ahí ya se sacan los porcentajes. Ya podemos hacer una regla de 3 o meterlo al coeficiente, que hay un índice para esta fórmula en donde se tiene que correlacionar y después volverla a hacer mediante otro paso más y ya obtienes el porcentaje más certero del 1RM o de lo que tú quieras. Pero muchos se van con el porcentaje, sacan esto y de ahí sacan el porcentaje del 100%, o sea, del máximo peso, que es el 1RM. Eso lo vamos a ver también ya después con más ejemplos, pero sí quería ponerlo porque estas dos fórmulas son las que nos van a dar precisamente la intensidad del ejercicio que vamos a hacer. La frecuencia cardíaca, utilizando el V2+, con esta fórmula, que es la de Carbonen, para la actividad aeróbica, la actividad que vamos a meter entre sesiones de fortalecimiento, y la fórmula para determinar el peso, que es la repeticiones de fortalecimiento, mediante esta que es la de Bersitsky. Entonces, son dos fórmulas que nos van a ayudar muchísimo para medir las cargas o la intensidad o la